Jeremías capítulo 18. Leemos los versículos del 1 en principio hasta el 4. Amén. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Jeremías, el profeta de Dios, en tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Tiene que recibir de Dios una instrucción para luego hablar al pueblo, para luego comunicar al pueblo lo que Dios le quiere decir. Y para esto Dios envía a su profeta, a Jeremías, a casa del alfarero, para que viera, en principio, qué era lo que hacía el alfarero. No tenía que interrumpir la labor que estaba haciendo este artesano, pero en ese contemplar la escena de lo que estaba haciendo el alfarero, ahí viene el mensaje del Señor. Y habla a Jeremías y le da un mensaje maravilloso, y yo diría poderoso, para poder después transmitirlo a su pueblo, al pueblo de Dios. Dios habla a través de sus profetas, y aún Dios a veces usa y usó, como lo hizo aún nuestro Señor Jesucristo, que de las cosas cotidianas, ¿no?, de las cosas comunes, ahí Dios podía despertar la mente y el espíritu para que pudieran recibir cuál era la enseñanza, la palabra de Dios, y cómo debían realmente trasladarla o transmitirla al pueblo del Señor. El pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo complicado. Era un pueblo que estaba lejos de Dios, estaba volcado a su propia forma de vida y especialmente a la idolatría. Y estaba, por así decirlo, como llegando todo esto a una especie de colmo de Dios. Hasta ese tiempo fueron muchos los que a través de los siglos, muchos profetas que Dios había enviado para hablar al pueblo, para advertir al pueblo, para enseñar al pueblo. Pero ahora parece ser que era como una de las últimas opciones que Dios le estaba poniendo al pueblo por delante. Al ver trabajar al alfarero, Jeremías vio algo muy sencillo. Jeremías ve un trozo de arcilla que el alfarero estaba trabajando y estaba moldeando, que se echó a perder, medio como que se desintegró en las manos del alfarero. Y entonces el alfarero decide empezar de nuevo, volver a amasar para hacer una nueva vasija, como dice el texto, según le pareció mejor hacerla. No era nada del otro mundo, no había cosas ocultas, esotéricas, no. Ahora, todo esto tiene un simbolismo y todo esto tiene una enseñanza muy profunda. El poder de Dios se manifestó en la forma en que este alfarero podía manipular la arcilla, el barro que estaba en sus manos. Y también, por otro lado, la piedad al reconstruir la vasija dañada, lo que se había arruinado en sus manos.
Dice que el texto que la vasija de repente se echó a perder, se estropeó. Pero, ¿cuál fue el problema? No pudo estar en el estado que debía estar, con la docilidad o la ductilidad que respondiera al propósito del alfarero. Y el profeta vio eso, sabía que había un mensaje detrás de eso, y que el alfarero, en lugar de desechar ese material, esa arcilla que tenía, con paciencia, nuevamente comenzó a trabajar para formar una nueva vasija. Cuando seguimos leyendo el texto de Jeremías, ahí comenzamos a ver y a profundizar en el tema. Podemos decir que vemos el derecho de Dios a tratar con su pueblo como mejor le parece a Él. ¿No es así? ¿Tiene derecho Dios de hacer esto? Amén. Decimos siempre, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Tiene derecho Dios a hacer lo que Él quiere y cree que es conveniente en nuestra vida? Amén. Quisiera que leamos los versículos del 5 al 10. Y dice, entonces vino a mí, dice Jeremías, palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, nuevamente dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aquí notamos que hay un contenido que tiene mucha importancia. En la visita a la casa del alfarero, Dios le habla a Jeremías, pero también este mensaje iba a ser para todo el pueblo de Israel, recordándole su derecho soberano de hacer lo que él cree conveniente, lo que él cree conveniente con un pueblo arruinado por su ignorancia, arrogancia, rebeldía e idolatría, como esta vasija que se echó a perder en sus manos. Porque el pueblo de Israel estaba en esa situación. Un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo que estaba en una situación terrible. Era pueblo de Dios. Estaba en las manos de Dios. Pero en un determinado momento ese material que tenía un propósito divino comenzó a echarse a perder en las manos. No se echó a perder en un lugar donde estaba guardado, justamente en las manos del mismo alfarero. Y si el pueblo de Dios era la arcilla o el barro y Dios era el alfarero, este pueblo se echó a perder aún estando en las manos de Dios. Es decir, bajo el sostén y el cuidado de Dios. En esta ilustración, la arcilla no tiene poder de elección, no tiene una dimensión moral. Mientras que la desobediencia de Israel fue deliberada, voluntaria, en forma permanente, una y otra vez, por siglos. Como la vasija de la casa del alfarero, en ese ejercicio permanente se estropeó, se arruinó. Israel se arruinó moral y espiritualmente delante de Dios.
Esa era la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel. En el versículo 6 hay una frase que dice, oh casa de Israel. Quiero hacer algo que viene como a colación, porque algunos dirán, bueno, pero Jeremías no era el profeta del reino del sur, que era Judá, y ahora habla a Israel. Me pareció bueno hacer este comentario, porque a veces no entendemos dónde está la diferencia. Notablemente Dios así llama al reino del sur, que no era el reino de las 12 tribus, pero lo está llamando casa de Israel. Recordemos la división del reino, ¿se acuerdan? En tiempos de Roboam, hijo de Salomón, 10 tribus se fueron al norte y habitaron la zona del norte y se estableció como capital Samaria, y 2 tribus quedaron en el sur, cuya capital fue Jerusalén, Judá. Una razón era porque había verdaderos representantes de las 12 tribus entre el pueblo de Judá. Esto es interesante, me pareció muy interesante. En el pueblo de Judá no eran solamente las 2 tribus del sur, había representantes de las tribus del norte también en ese lugar. Pues había una migración de los piadosos de las tribus del reino del norte, de Israel, a la casa de Judá, en los días de Jeroboam, que fue el rey que se estableció en el norte. Y leemos, para que vean que tiene una base bíblica esto, Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos 13 al 16, y dice, escúchenlo porque es interesante que lo... Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Fíjese cómo lo dice claramente. Pues Jeroboam, el rey del reino del norte, y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Acuérdense que Jeroboam les había hecho el becerro de oro y los llevaba a la idolatría. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, que eran lugares de adoración idolátrica, y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Pensemos que Jeroboam hizo el becerro porque ya sabía que iba a ser difícil retener a los del pueblo de Israel que estaban acostumbrados a adorar y a servir a Dios. Y les hizo ese becerro de adoración idolátrica y fomentó tal cosa. Pero sin embargo hubo migraciones donde los judíos piadosos, dice, venían a Jerusalén y venían para poder adorar al Señor, el Dios de sus padres. Por eso esta nominación no es que está mal o hubo una mala traducción y tendría que haber dicho, oh casa de Judá, sino que está bien dicho Israel, porque el pueblo de Dios para Dios era uno. Amén. Si había algunos que se habían apartado, el pueblo de Israel seguía siendo el pueblo de Israel y aquellos que adoraban y servían al único y verdadero Dios. Amén, hermanos. En los versículos 7 y 8, cuando seguimos la lectura, dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Está haciendo una advertencia. La palabra de Dios por medio de Jeremías evidentemente está mostrando lo que iba a suceder. Pero dice también, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.
ahí hay una cuestión. Ahí hay una cosa que tenemos que indagar un poco. La ilustración del alfarero no mostraba solamente el derecho de Dios de hacer juicio, sino también su derecho a mostrar misericordia. Él tenía la total libertad de trabajar con una vasija que se había arruinado, si así lo deseaba. Pero también era libre de quitar el bien que había hecho a la nación de Israel si ellos hacían lo malo delante de sus ojos. No sé si van entendiendo. Dios tenía la libertad plena, porque era Dios, soberano, el alfarero, que hace lo que quiere hacer. Tenía libertad. Pero fíjense que es algo interesante lo que dice. No solamente la libertad para hacer juicio, sino también la libertad y el derecho de mostrar su misericordia para con su pueblo. Él tenía la total libertad de trabajar en una vasija que se había arruinado, si así lo deseaba, pero era también poderoso y libre para quitar todo el bien que Él les había hecho. Qué triste para el pueblo, ¿no? Porque Dios los había bendecido, ¿o no? Grandes fueron las bendiciones. Hay una palabra acá que también nos hace un poco de ruido, y es que Dios se arrepintió, ¿no? Porque en otro lugar dice que Dios no se arrepiente. Bueno, hay algunas cuestiones en relación con esto. Tenemos que comprender correctamente esta palabra. Con respecto a Dios, el arrepentimiento no es un cambio de mentalidad. No es que el Señor entonces ahora cambió, ya no es el mismo, sino es la respuesta constante de acuerdo con su naturaleza inmutable al cambio en la conducta de la nación. Es como cuando leemos en el Nuevo Testamento: si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Entonces parece que para algunos que esto fuera una especie de licencia para pecar o para ser infieles. Total, el Señor sigue siendo fiel. No, estamos entendiendo mal. Él sigue siendo fiel a su palabra. Él sigue siendo fiel a su palabra. Él en su naturaleza inmutable no va a cambiar. Y si en su naturaleza inmutable Él hizo la promesa de la bendición y ya les hizo gustar la bendición, evidentemente lo único que podría hacer cambiar la situación era la conducta del pueblo, la conducta de los integrantes del pueblo de Dios con respecto a Dios. Las enseñanzas de la casa del alfarero no eran solamente para entender que Dios puede hacer lo que Él quiere. Porque bueno, nos quedamos con eso. Dios puede hacer lo que Él quiere, listo. Lo importante es que Dios tiene la prerrogativa de responder a su pueblo en relación con la conducta y las elecciones morales de ellos. Y ese es el punto. Y ahí está la cuestión. De modo que las promesas hechas con anterioridad no limitan a Dios en el ejercicio de su corrección o de su justicia. O porque Dios entonces les dio la bendición y los bendijo y les hizo promesas, ahora que ellos hacían todo lo que estaban haciendo, entonces Dios tenía que igual seguirlos bendiciendo o seguir dándoles todo. No, pero no era porque Dios había cambiado y ahora no quería darles más, sino la condición de ellos fue la que provocó justamente esta situación. El ser humano, nosotros, usted es un ser humano, ¿no? Como yo. No hay ninguna alienígena hoy, ¿no? El ser humano nunca está a merced de un Dios irascible e insensible. Porque a veces pensamos esto, ¿no? Hay algunos que creen que Dios es un Dios, la ira de Dios, que Dios es insensible. No. Pues le ha dado al hombre, al ser humano, la posibilidad de arrepentirse y de ordenar conforme a sus propósitos su vida conforme a la gracia de Dios.
Y esto hace o apunta o afirma algo que es muy, muy fuerte en el mensaje de la Biblia. Dios es soberano, pero la soberanía de Dios no indica que el ser humano no sea responsable por las decisiones que toma, porque Dios lo hizo como un ser libre, como un ser con libre albedrío. La experiencia de la casa del alfarero le mostró a Jeremías que hay una mente y un corazón de excelsa sabiduría y amor capaz de adecuar su acción para enfrentar el fracaso. Y de esta manera, a pesar del fracaso, porque si nos ponemos en la relación a la que estamos haciendo, parece que fracasó el propósito de Dios. Porque ese pueblo, ¿para qué era? ¿Para qué Dios lo creó a su pueblo? Para la gloria de su nombre. Para que sea un pueblo que a través de ellos Dios pudiera bendecir a todas las naciones y que la gloria de Dios se manifestara sobre ese pueblo. Claro. Y esto es algo muy importante. Y esto es algo muy importante. Entonces, es necesario que esto lo comprendamos. Que somos seres responsables delante de Dios. Ah, pero Dios me prometió que me iba a bendecir. Sí. Pero en esa promesa de bendición que hace un Dios que no cambia, está relacionada nuestra obediencia a su palabra. Está relacionada nuestra fidelidad a Él. Y si nosotros nos volvemos de Dios, si nosotros nos apartamos del Señor, evidentemente ahí viene el gran problema. ¿Saben? Esto parece que fuera obvio, pero no era tan obvio. No lo era para ellos, para el pueblo de Israel, no era obvio esto. Porque si hubiera sido obvio, lo hubieran hecho distinto, hubieran reaccionado distinto al mensaje de Dios. La experiencia en la casa del alfarero le mostró a Jeremías que realmente Dios tenía un propósito, y ese propósito era que a pesar de ese fracaso, de que se hubiera arruinado la arcilla en su mano, el propósito con su pueblo, Dios era poderoso y amoroso, lleno de misericordia, para poder realmente hacer un nuevo pueblo, una nueva vasija, como a Él le agradaba hacerla. Otra de las cosas que extraemos de este pasaje es que Dios no desecha del todo. A veces pensamos que, bueno, entonces si hacemos algo malo, Dios nos desecha y chau, listo, olvídate. Esto nos muestra que no es así, sino que Él es poderoso y lleno de gracia y de amor y nos vuelve a poner en la rueda y nos vuelve a amasar. Créame que ese amasarnos a veces nos duele. Y nos hace de nuevo. ¿Usted no cree que Dios nos da nuevas oportunidades a todos? ¿Cuántos podrían decir, a mí Dios me dio más de una oportunidad? Pero esto sucede si nos entregamos en las manos de Dios y con docilidad dejamos que el Señor obre en nuestra vida. Si nos arrepentimos de esa situación la cual Dios está señalando a través de su palabra. Entonces, debemos tal vez en un momento confesar que hemos estropeado o hemos arruinado su obra. ¿Cómo hemos arruinado su obra? ¿Sí? ¿A usted no cree que Dios lo tomó en sus manos para hacer una obra, para hacer algo que sea realmente de bendición? ¿Quién le arruinó esa obra? ¿Dios? No, fue el diablo. No metamos al diablo acá. No tiene nada que ver. Fuimos nosotros los que hemos arruinado, en este sentido, la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Confesar
que hemos arruinado la obra de Dios, que la hemos corrompido, y pedir con humildad, con arrepentimiento, que el Señor nos ponga de nuevo en la rueda y siga amasando nuestra vida para hacer de nuestra vida algo para la gloria de su nombre. ¿Qué piensa usted? ¿Estará usted dispuesto a tomar la actitud correcta? Por supuesto, lo mejor sería no habernos echado a perder en las manos del alfarero divino. ¿Eso era lo ideal o no? Claro. No es que el Señor caprichosamente está haciendo una vasija que estaba muy linda y de repente la destruja toda y dice voy a hacer otra cosa. No, acá el motivo es que se echó a perder. Como se echa a perder nuestra vida y se arruina nuestra vida. Y cuando decimos esto estamos mencionando el apartarnos, el pecado, la idolatría y tantas cosas que comienzan a llegar a nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios le dice a Jeremías en el versículo 11, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová. Fíjense el mensaje que Dios le dice. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Gloria a Dios, amén. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Es decir, que lo que iba a hacer respondía a un plan que Dios tenía para con ellos y que no era destruirlos y agarrar la arcilla como inservible y tirarla en un tacho, sino era el propósito de poderlos restaurar. Entonces dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Ahí está. Conviértase ahora. Esta es otra palabra que usamos nosotros, ¿no? La conversión. Siempre decimos que a veces hay dos clases de cristianos o de creyentes, los convertidos y los convencidos. Entonces, bueno, parece que hay una diferencia en esto. Y sí la hay, porque uno puede estar convencido. ¿Cuánta gente dice, no, mire, el Evangelio, esta gente están convencidos de que la cosa está bien, pero no quieren saber nada de Dios? Pero el que se convierte es el que se vuelve al Señor. Este permite que el Señor lo transforme para la gloria de su nombre. Y entonces le dice también, habla luego a todo hombre de Judá. Y aquí está la lección de la casa del alfarero. Él tenía el propósito de reprender la falsa confianza de todo hombre de Judá y de Jerusalén. ¿Cuál era la falsa confianza que ellos tenían? Porque, como dije antes, ellos no creían que estaban en esta situación. Ellos creían que, dado que eran el pueblo del pacto, eran descendientes de los patriarcas y tenían la ley y todos los beneficios, ningún daño podría acontecerles. ¿O no era eso? No es uno de los temas de la carta a los romanos, donde Pablo lo dice con toda claridad. Sí, son ventajas potenciales. Pero cuando ellos realmente viven de acuerdo a la voluntad de Dios y como verdaderamente hijos de Dios. Así que esta creencia que ellos tenían les facilitaba creer en las profecías de los falsos profetas que ya en ese tiempo estaban en acción. Porque cuando uno se aparta de la verdad, es muy fácil que pueda caer en el engaño, en la mentira y en toda obra perversa. Dios le dice, he aquí que yo pongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Dios quería
que la lección de la casa del alfarero los despertara del peligro inminente. Es una advertencia. Así como el alfarero moldea el barro, Dios dispone mal contra su pueblo impenitente. Dios tenía poder para hacerlo. Pero como dijimos antes, el barro como materia no tiene ningún valor moral, pero nosotros sí, voluntariamente, deliberadamente, actuamos, aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida o la rechazamos y vivimos de acuerdo a los dictados de nuestro corazón. Y como bien dice la Biblia, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El Señor dice, dispongo mal, en el versículo 11. Yo diría que esto significa que la nación será moldeada poniéndola de nuevo en la rueda. Y yo creo que la rueda aquí es el exilio. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Por medio del exilio, tal vez, muchos o la mayoría pudieran ser restaurados. Al decir conviértanse ahora cada uno del mal camino y mejore sus caminos y sus obras, también podría tomarse como un estímulo, como una palabra de exhortación, de ánimo, recordándoles que el arrepentimiento y la entrega a Dios no sería en vano. Si ellos se arrepentían, Dios podía hacer algo diferente. Dios también era libre para arrepentirse, como dijimos antes, del juicio si ellos realmente se arrepentían de una manera totalmente genuina delante de Él. Notemos que en la profecía que se enuncia aquí, tanto las promesas como las advertencias de Dios no son totalmente absolutas, sino condicionales. ¿Se dio cuenta? Si te arrepentís, si te apartás del mal camino, si te volvés, entonces, y esto es algo importante, porque a veces pensamos, bueno, si Dios me desechó, ya está, listo, no hay vuelta, no hay retorno. Creo que Dios es un Dios de gran amor y misericordia. Y estaba dispuesto a tomar esa arcilla que se había arruinado y envilecido en sus manos y ponerla de nuevo en la rueda y volver a amasar para restaurarlos. Esto iba a ser doloroso. Esto iba a ser doloroso. Notemos la urgencia de este llamado. ¿Qué dice el texto? Conviértase, ¿cuándo? El texto dice, ahora. No le estaba dando plazo. Dice, miren, les doy un plazo. Si se convierten en 3 meses o si se convierten en 6 meses, esto no era cuestión de... Ahora. Porque cuando Dios nos habla, tiene que haber una hora para nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuál es la respuesta? Hoy. Ahora. Generalmente estamos dispuestos a prometer que, bueno, nos vamos a volver después si erré, bueno, después voy a regresar. Tal vez un poco más adelante. ¿No le dijo usted alguna vez al Señor así? Bueno, tal vez este no es el momento. Un poco más adelante. Como si le dijéramos al Señor, mire Señor, deme tiempo. Y el Señor dice, no, ¿qué tiempo te voy a dar? Ahora te tenés que arrepentir y te tenés que volver. Porque seguramente va a llegar el momento donde ya hayamos superado toda posibilidad de regresar. Y por eso la palabra es ahora y no mañana. Y no mañana.
Qué importante eso. ¿Ha dejado a usted en algún momento, cuando Dios le ha hablado a través de su palabra, ha dejado la situación y la ha postergado? Son los amenes silenciosos eso. Amén. Yo creo que hemos hecho muchas veces. No lo hemos hecho con una expresión como que sabemos que si Dios me está hablando ahora, la decisión la tengo que tomar a lo sumo mañana. No, ahora. En el versículo 12, la respuesta del pueblo, tenemos que decir que es sorprendente, pero no para bien, sino para mal. En el versículo 12, el pueblo, ellos, dijeron, es en vano, mire lo que dicen, porque en pos de nuestros ídolos iremos, seguiremos andando, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Qué le parece? Es en vano. Mire, Señor, no se gaste. En vano es. Judá estaba en el lugar trágico de sentir que era en vano arrepentirse. ¿A usted le parece que es en vano arrepentirnos cuando Dios nos está diciendo que lo debemos hacer? No era en vano porque temieran que Dios no respondería como prometió. Les parecía en vano porque simplemente no sentían que valía la pena el cambiar de pensamiento o el pensamiento de su corazón. Y esta era una situación ya, yo diría que extrema. En otras palabras, estaban diciendo, no queremos escuchar más exhortaciones. Es un sonido moderno. Amén. Es un sonido moderno. No queremos más, queremos gloria a Dios, amén, amén. Pero Dios nos exhorta a través de la palabra. Ellos estaban diciendo, no queremos más exhortaciones, porque somos tan buenos como hemos de ser. Hasta acá llegamos, como dijo alguna vez alguien. Y no nos vamos a volver de nuestra decisión que ya hemos tomado, seguiremos los designios de nuestro corazón. ¿Cómo la dureza de nuestro corazón nos puede llevar a rechazar de tal manera la gracia de Dios? Pónganse ustedes en ese momento. ¿Cómo nos puede llevar la dureza del corazón a caer en semejante cosa, de rechazar de esa forma la gracia de Dios? Entonces ya no queda otra alternativa más que ¿qué? Que el juicio, que el castigo. La respuesta de ellos realmente sorprende, pero la respuesta de Dios es conmovedora. A mí, cuando yo la leí en profundidad, solo me hizo tambalear. En los versículos 13 al 15 dice, por tanto así dijo Jehová. Preguntad ahora a las naciones paganas. ¿Quién ha oído cosa semejante? Dice Dios. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que recorren las lejanas tierras. Y el 15 me aprieta el corazón.
porque mi pueblo me ha olvidado. Esto lo dice el Señor. Primero dice, esto es algo inaudito. Pregunten a los de afuera, a los que no tienen a Dios. Pregúntenle si han hecho alguna vez cosa semejante con sus dioses. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, lo que no es nada, que es hueco, vacío, sin contenido. Y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por camino transitado. El versículo 16 dice, para poner su tierra en desolación. Fíjese que acá no dice que Dios va a poner. Vio que a veces Dios dice, ahora los voy a asolar, No. Ellos iban a ser los responsables. Ellos, haciendo esto, iban a poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Qué triste esto. Ni siquiera las naciones paganas tenían tanta insensatez y dureza de corazón. Buscándole un poquito la interpretación a lo que dice allí acerca de las aguas de la nieve del Líbano, es como dejar aguas puras. La nieve es un agua pura, ¿no? Cuando se derrite y entre las rocas, entre las piedras va formando esa corriente de agua pura. Es como dejar las aguas puras por las extrañas. Quienes abandonan el agua clara, fresca y corriente por aguas turbias y corrompidas de un estanque barroso por la inmundicia. Qué duro. Era como dejar un camino seguro, como lo eran las sendas antiguas, por una peligrosa senda desconocida, donde los hombres, los seres humanos, tropiezan y caen. La respuesta de Dios es conmovedora, ¿o no? Es conmovedora. Dice el versículo 13, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Yo busqué varias traducciones y más o menos, lógicamente, todas dicen lo mismo, con distintas palabras. Otra dice, algo muy horrible ha hecho la Virgen de Israel. Y otra dice, mi pueblo ha hecho algo tan espantoso que no puede entenderse. Es inexplicable que actúen de esa manera, ¿o no lo es? Es explicable que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que gozaron de la bendición de Dios, que estaban en las manos de Dios, respondan de esa manera delante de Dios. Se olvidaron de Dios, fuente de agua viva, y se han ido detrás de los ídolos, dice el texto, incensando a lo que es vanidad. Pusieron su tierra en desolación, la hicieron objeto de burla perpetua. El mismo pueblo de Israel había puesto su tierra en semejante oprobio. Ellos fueron los responsables directos. No solo como objeto de burla, sino más bien hasta de espanto. Los hombres menearán la cabeza en señal de tremendo asombro que le habrá causado la situación de ruina y desolación de ver a este pueblo. Estos no eran el pueblo de Dios. Estos no eran el pueblo de Jehová de los ejércitos. Estos no eran los del Dios de Israel. Qué triste. El último versículo, el 17, dice, como viento solano, y ahí sí es una acción de Dios, los esparciré delante del enemigo. El viento del este que se menciona, estuve mirando, es el siroco. Es un viento violento, seco y abrasador que viene de los desiertos del este,
de los desiertos secos y áridos, los esparcirá acobardados e impotentes delante del enemigo. Y el último dice, les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Dios ordenó a los sacerdotes de Israel, tiempo atrás, que bendijeran al pueblo de Dios. No sé si recuerdan en el libro de Números, la bendición sacerdotal. Quisiera leerla. Números 6, 24 al 26. Y es hermosa. Yo la leo 2x3, la leo porque me hace mucho bien. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué hermoso, ¿no? La bendición que Dios le dio a su pueblo. Pronto Israel sentiría la completa ausencia del rostro resplandeciente y favorable de Dios sobre ellos. Cuando Dios dice que le mostrará las espaldas y no el rostro, quiere decir que su rostro se ocultará de ellos. No hará resplandecer su rostro sobre ellos. El rostro de Dios se ocultará de ellos. Creo que esto es algo como para que nosotros meditemos. Para que no tomemos a la ligera a veces los textos bíblicos y tomemos solamente la partecita que nos gusta. Porque esto tiene un gran mensaje de misericordia y de gracia para nosotros, como pueblo de Dios. Yo creo que sin tener en cuenta que hoy vamos a hablar tal vez de esto, creo que el jueves hablamos un poco, algo acerca de esto, no de Jeremías ni nada, pero hemos hablado que Dios tiene en su gran misericordia como dos formas, ¿no? Porque Él nos habla, nos instruye, nos advierte, y si nos arrepentimos y nos volvemos, recibimos la gracia y la bendición de Dios, y el propósito de Dios se manifiesta en nuestra vida. Pero si no, aún Dios, en su propósito de gracia y de bendición, nos pone en la rueda y nos empieza a trabajar de nuevo. Digo otra vez, eso es doloroso. Pero ese proceso es para que de alguna manera podamos ser restaurados y podamos ser hechos de nuevo. Es decir, una vasija nueva conforme a lo que el Señor quiere para la gloria de Dios. Decíamos algo que lo quiero repetir como final del mensaje. Es como que hay dos caminos. El camino más corto es el camino de aceptar la voluntad de Dios, la exhortación de Dios o la amonestación de Dios a través de su palabra, arrepentirnos y volvernos al Señor y obedecer su palabra. Y ahí el Señor nos bendice. O el camino más largo y más tedioso y más doloroso, que es el camino de tener que pasar de nuevo por la rueda, tener que nuevamente el Señor amasijar nuestra vida. La palabra amasijar significa amasar muy profundamente, para que seamos nuevamente aptos para el fin que el Señor tiene como designio para nuestra vida. Y yo ilustraba esto con el pueblo de Israel en otra situación, cuando salió de Egipto. Dios había prometido introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. ¿Sí? Sí. Y cuando salieron de Egipto,
Me imagino el gozo, la bendición, y salieron. Bueno, empezaron a enfrentarse con algunos problemas, pero Dios nunca los dejó, ¿o no? Nunca los abandonó. Les mostró que Él estaba con ellos, les abrió las aguas del Mar Rojo, les endulzó las aguas de Mara, les dio a comer del maná y tantas bendiciones. De tal manera que cuando pasaron más o menos unos 3 años y pico, el Señor los hace llegar a Cades Barnea y les dice, bueno, vayan, mandan 2 espías a mirar la tierra, porque ahí el Señor la tenía delante de ellos, para ellos. ¿Se acuerda usted lo que pasó? Dijeron, 2 de los 12 dijeron, podemos. Los otros 10 dijeron, no podemos. Me hace acordar a estos que dijeron, no, es en vano. Esto no es posible. O sea que el viaje y el peregrinar del desierto hubiera durado tan solo unos 3 años, 3 y pico. Y por causa de esa situación, Dios tuvo que, como Dios es inmutable en sus designios y propósitos, Dios iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. ¿O no? ¿O se frustró el propósito de Dios? No. Entonces le dijo, bueno, ahora los voy a poner sobre la rueda. Ahora van a dar un paseo un poco más largo. Y estuvieron 37 años más vagando por el desierto. Y muchos de los que permanecieron en la dureza de su corazón quedaron en el desierto. Solamente la nueva generación pudo comprobar la inmutabilidad de los propósitos y de la palabra del Señor. Y yo el jueves preguntaba, ¿qué camino le conviene elegir? ¿Qué camino le conviene elegir? ¿Qué le convenía al pueblo de Israel en ese momento donde Jeremías le está hablando de esta manera con el mensaje de la casa del alfarero? Quizá una respuesta como la que tuvo una ciudad pagana, como Nínive, que cuando le fueron a anunciar, todos se arrepintieron, hicieron silicio y ayuno y se arrepintieron delante de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Se arrepintió. Y no los destruyó. El único que estaba fuera de foco era el profeta Jonás. ¿No? Y hoy estamos frente a la misma situación, hermanos. Yo creo que hay un pueblo muy grande de Dios en el mundo entero. Pero hay tantas cosas extrañas, tantas cosas raras, tantas cosas extravagantes que salen de lo que el Señor nos dice y nos muestra en su palabra. Ellos creían que porque eran el pueblo de Dios, hicieran lo que hicieran, Dios los va a bendecir. Y a veces el cristiano hoy piensa lo mismo. Si soy creyente, vengo a la iglesia, no, puedo hacer lo que quiero. ¿Le parece? ¿Le parece que este mensaje contempla tal actitud? Entonces que el Señor hoy nos ayude y que con un corazón humilde, entendiendo el gran amor de Dios y que Él tiene libertad para meternos en la rueda de una, pero nos da la oportunidad para que podamos ser restaurados. Como le dijo, o como dice ahí en la palabra, cerca de ti está la decisión, en tu palabra, en tu boca y en tu corazón. Tienes que tomarla. O si no, a lo mejor Dios va a tener que meterte en la rueda
Y no tengo la menor idea de lo que significa para cada uno el que Dios lo ponga en la rueda y lo tenga que masijar de nuevo, para que al final pueda tener una chance de hacer algo nuevo. Muchos no llegan al final y no soportan esto. Pero ahí está el propósito de Dios. Cuando Jeremías predica esto, estaba también el camino corto y el camino largo. La advertencia de Jeremías era que ellos se volvieran a Dios, porque el peligro era inminente. ¿Y cuál era el peligro inminente? El asedio de Babilonia, de los caldeos. El peligro inminente era la cautividad. Y Dios les está diciendo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Cambien sus caminos, dejen las cosas impías, busquen las sendas antiguas. Pero la respuesta del pueblo siempre fue no. ¿Lo leyó el libro de Jeremías usted? Siempre fue no. Y tuvieron que pasar por la rueda. ¿Qué fue la rueda para ellos? La destrucción, que Dios dije, este pueblo no existe más. La desolación, porque en definitiva fue lo que pasó. Todos menearían la cabeza diciendo, mirá, esto que era en el pueblo de Dios, no quedó nada en pie. Ni las casas, ni las murallas, ni el templo, todo destruido y todo quemado. Mirá cómo está. Y ellos desparramados, muchos por muchos lugares, y la mayoría cautivos en Babilonia. Y después de 70 años, Dios les da la oportunidad de volver. ¿No había Dios advertido? Acá está. Este sí era un mensaje para esa situación. Jeremías fue el profeta de esa situación en particular. Pero ellos dijeron, es en vano. No lo haremos. Seguiremos los designios de nuestro malvado corazón. Que en esta mañana esto pueda ser un aliciente para que podamos realmente saber que Dios tiene propósitos maravillosos con nuestra vida. Y que el Señor, que es poderoso para hacer la obra, nos está mostrando que hay como dos oportunidades que podamos aprovechar, que podamos arrepentirnos en su presencia. Porque dice que llegará el momento, y eso pasó, que Dios le iba a dar la espalda al pueblo de Dios. Vino el asedio, fue terrible el asedio de Jerusalén por parte de los caldeos, de los babilonios. Terrible, miles murieron. Todo tirado con arietes, con hachas, todo prendido fuego. No quedó nada en pie. Fíjese, qué terrible, ¿no? Yo pensaba, digo, si esto lo pasa ahora que de todo se hace una película, si lo llegan a pasar con cierta realidad como para mostrar qué es lo que pasó, nos estremeceríamos hasta lo más profundo. Así que el Señor nos ayude. En esta mañana, esta palabra que tenga que producir un aliciente, que pueda producir en nosotros el deseo y el ánimo ferviente de llegar a la presencia de Dios con humildad, tal vez con arrepentimiento si hay algo que sabemos que no está bien, y que el Señor pueda realmente bendecir nuestra vida. Amén. Él es el alfarero. Él es el alfarero, nadie más. Y es el único que tiene poder. Tiene poder para hacernos nuevamente para la gloria de su nombre.
¿Estaremos dispuestos a tomar la decisión que cada uno tenga que tomar? Yo no sé, cada uno, esto es algo, la palabra de Dios viene para todos, pero también para cada uno en particular, siempre. No es colectiva, decir, bueno, Dios nos dio un mensaje. No, pero para cada uno tendrá un significado mucho más profundo o una inminencia a través de este mensaje y a través de este llamado a poder tomar realmente la decisión que debemos tomar en este momento. ¿Amén? Vamos a estar de pie y le damos gloria al Señor, le damos gracias al Señor. ¿Usted no está contento de ser pueblo de Dios? ¿No está agradecido al Señor de que Dios lo haya hecho parte de su pueblo en este tiempo, parte de su iglesia? Que el Señor nos ayude para que podamos realmente bendecir el nombre del Señor, tomar este mensaje tan profundo, con tanta realidad, por la experiencia que tuvieron que pasar aquellos antepasados, para que, como dice la Biblia, nos sirva a nosotros como enseñanza, para que nosotros no tengamos que a lo mejor pasar la misma situación. Así que en esta mañana, con corazón abierto, dispuesto, humilde, humillado, podamos acercarnos al Señor de todo corazón.